Auschwitz, para la mayoría de las personas, hace mucho que dejó de ser solo un nombre geográfico y se ha convertido en un verdadero símbolo de todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Desde mayo de 1940 hasta enero de 1945, aquí se encontraba el campo de concentración nazi más grande, por el que pasaron aproximadamente 1.100.000.000.000 de personas, de las cuales cerca de 1 millón murieron. Y Auschwitz era una verdadera fábrica de la muerte, donde los desafortunados prisioneros eran enviados a las cámaras de gas, fusilados o sometidos a horribles experimentos médicos. La gran mayoría de las víctimas eran judíos, por eso Auschwitz, junto con Babi Yar y el gueto de Varsovia, se convirtió en uno de los principales símbolos del Holocausto. Así que hoy, en este episodio, hablaremos sobre cómo vivían los prisioneros de Auschwitz, quién administraba el campo y quién lo vigilaba. Conocerán los experimentos a los que sometieron a prisioneros, la situación de mujeres y niños en Auschwitz y la resistencia de los prisioneros contra sus verdugos. Soy Semyon y abro la sección ¿Cómo vivían? Comenzamos. La historia de Auschwitz y su descripción. Los nazis crearon campos de concentración casi de inmediato tras llegar al poder. Al principio, enviaban ahí a opositores políticos y a quienes el gobierno consideraba indeseables, testigos de Jehová, homosexuales y personas con enfermedades mentales. Los nazis decían que sus acciones buscaban limpiar Alemania de quienes no encajaban en la imagen de una sociedad aria ideal. La situación cambió en 1938 tras la Noche de los Cristales Rotos, cuando comenzaron a enviar masivamente a los judíos a campos. Los antiguos campos de concentración se llenaron rápido y se construyeron nuevos. Tras comenzar la Segunda Guerra Mundial, los hitlerianos crearon campos en territorios ocupados. Pronto, los prisioneros en estos lugares superaron a los reclusos de Alemania y Austria. Uno de estos campos fue Auschwitz, que recibió su nombre de inmediato. Estaba cerca de la ciudad polaca de Oświęcim, que junto con los alrededores fue anexada al Tercer Reich en 1939. Por eso, los alemanes llamaban Auschwitz tanto a la ciudad como al campo. Este nombre es el más usado mundialmente. En fuentes soviéticas y rusas predomina el nombre polaco Oświęcim, pero los polacos usan solo el topónimo alemán para diferenciar el campo de exterminio de la ciudad polaca. Oświęcim se fundó el 27 de abril de 1940 por orden de Heinrich Himmler. En realidad, no era un solo campo de concentración, sino un enorme complejo que incluía varias instalaciones. Auschwitz I, Auschwitz I y Auschwitz I. La superficie total del complejo era de más de 500 hectáreas y el territorio estaba rodeado por cercas de alambre de púas a través de las cuales pasaba corriente de alto voltaje. Auschwitz I fue el primer campo en Oświęcim y luego se convirtió en el centro administrativo del complejo. Se construyó sobre antiguos cuarteles militares y tenía 24 bloques para los prisioneros. El campo incluía una prisión, un bloque de torturas y un burdel. En uno de los barracones de Auschwitz I también había un muro especial donde fusilaban a los prisioneros. Este muro se ha conservado hasta nuestros días. Primero hubo polacos y judíos en el campo, después también prisioneros de guerra soviéticos. El número de prisioneros aumentó gradualmente y en 1942 llegó a 20.000. La vigilancia la realizaban los soldados SS de la División Cabeza de Muerte. Auschwitz I es tristemente famoso por ser el primer lugar donde usaron gas Ciclón B para matar personas. En las pruebas, los nazis mataron a cientos de polacos y prisioneros soviéticos, considerando el experimento exitoso. Sin embargo, la cámara de gas en el campo funcionó por poco tiempo. Aquí a los prisioneros los mataban de otra manera, con trabajo extenuante y comida escasa. Auschwitz II es precisamente ese campo de la muerte que en el mundo se conoce como Oświęcim. También es conocido como Birkenau, o en la versión polaca Brzezinka, en honor a la aldea del mismo nombre donde realmente se encontraba. Su construcción inició en octubre de 1941 y se realizó por etapas.
Primero se construyeron los campos masculino y femenino, operativos desde 1942. En la segunda sección había varios campos separados. El campo gitano, hospitalario, de cuarentena, judío, familiar y edificios de almacén y servicios. La construcción de la segunda fase se completó y en 1941 comenzaron los trabajos en la tercera sección. Aquí se encontraban mujeres judías que por alguna razón no fueron registradas en los libros de registro del campo. La cuarta sección de Auschwitz nunca fue terminada. En Auschwitz-II había 4 cámaras de gas para ejecuciones masivas y 4 crematorios donde los nazis eliminaban los cuerpos de las víctimas. A menudo los crematorios no daban abasto, por lo que los cuerpos eran quemados en fosas dentro del campo y las cámaras de gas operaban al límite. Los prisioneros a veces esperaban hasta 12 horas para ser exterminados. Oswiecim no se construyó únicamente para asesinar judíos y enemigos del régimen. Los nazis usaban a sus prisioneros y a los de otros campos como mano de obra gratuita, obligándolos a los trabajos más duros. En mayo de 1942 comenzó a funcionar Auschwitz III, un extenso complejo que consistía en 40 puntos de campo formados directamente en el territorio de fábricas y minas. Este campo estaba asignado a IG Farben, el mayor consorcio químico alemán. En Auschwitz III, médicos seleccionaban constantemente a prisioneros debilitados para enviarlos a las cámaras de gas. En 1944, ante el avance de las tropas soviéticas, los nazis decidieron borrar las huellas de sus crímenes. Volaron las cámaras de gas y los crematorios, destruyeron la documentación y trasladaron a los prisioneros más al oeste. Unos 58.000 prisioneros aptos para trabajar agotados fueron obligados a caminar largas distancias. Para miles fue su último trayecto. Al momento de la liberación de Auschwitz, quedaban en su territorio alrededor de 7.000 enfermos, incluyendo a varios cientos de niños de entre 6 y 14 años de edad. Los soldados soviéticos encontraron una aterradora imagen de la fábrica de muerte nazi, con crematorios y cámaras de gas. En los grandes almacenes de Auschwitz se almacenaban 7 toneladas de cabello que se cortaron de la cabeza de unas 140.000 mujeres y cajas con huesos humanos triturados. En 1947, el gobierno polaco creó un museo en Auschwitz y en 1979 el lugar fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Desde 2006, según la resolución de la Asamblea General de la ONU, aquí se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. ¿Quiénes eran los prisioneros de Auschwitz? Es complicado saber cuántas personas pasaron por Auschwitz. Los nazis no llevaban un registro de los prisioneros que eran enviados directamente a las cámaras de gas y esos eran la mayoría, aproximadamente el 70%. Cada día llegaban al campo hasta 10 trenes y en cada uno podía haber de 40 a 50 vagones, con usualmente entre 50 y 100 personas por vagón. Según estos datos, se estima que por Auschwitz pasaron entre 1.4 y 1.5 millones de personas y unas 1.1 millones fueron exterminadas. Cifras exactas probablemente nunca las sabremos. El 90% de los fallecidos en Auschwitz eran judíos. A inicios de 1942 se realizó la Conferencia de Wannsee, donde los nazis debatieron la solución final a la cuestión judía. Después de eso, en Auschwitz, al igual que en muchos otros campos, comenzó el exterminio sistemático de la población judía de Europa. Además de los judíos, en Auschwitz también había prisioneros de guerra soviéticos, polacos, gitanos, homosexuales, criminales y miembros de sectas religiosas. Para identificar la categoría, los prisioneros llevaban triángulos de ciertos colores en su uniforme. Por ejemplo, los presos políticos tenían triángulos rojos, los criminales verdes, los homosexuales rosas, y los judíos llevaban 2 triángulos que formaban la estrella de David de 6 puntas. ¿Cómo era vivir como prisionero en Auschwitz? Auschwitz fue concebido como un campo para el asesinato masivo y sistemático de personas. Los nazis lograron convertir este lugar en una verdadera fábrica de muerte, una sucursal del infierno en la tierra.
Al llegar al campo, a los prisioneros les esperaba la selección. A los recién llegados los dividían en varios grupos, tomando en cuenta la edad, el estado de salud, la profesión y la composición familiar. El primer grupo incluía enfermos, ancianos, niños y personas con discapacidad, quienes eran enviados a las cámaras de gas en pocas horas. Hasta 3/4 partes de los recién llegados eran exterminados. La selección incluía escenas desgarradoras, familias separadas y madres a quienes les quitaban a sus hijos. El segundo grupo eran prisioneros aptos que enviaban a trabajar en empresas de distintas compañías. Esto no era una salvación, solo un aplazamiento temporal. En la entrada de Asvenjem había un letrero que decía Arbeit macht frei, que significa el trabajo te hace libre. Sin embargo, en realidad se convirtió en otra forma de genocidio, mediante la cual los nazis exterminaban a los prisioneros. Durante los años de Asvenjem, 405.000 prisioneros realizaron trabajos forzados. Más de 340.000 murieron por hambre, enfermedades o ejecuciones. El tercer grupo incluía gemelos, personas con enanismo y anomalías congénitas, enviados al Dr. Mengele para experimentos médicos, tema que detallaré después. En el cuarto grupo, elegían sobre todo a mujeres prisioneras, que los alemanes usaban como sirvientas o para trabajos en el campo de concentración. Les advierto que no están en un sanatorio, sino en un campo de concentración alemán donde solo se sale por la chimenea. Si a alguien no le gusta esto, puede irse ahora mismo a la alambrada. Si en el transporte hay judíos, no tienen derecho a vivir más de 2 semanas. Si hay sacerdotes, pueden vivir 1 mes, los demás 3 meses. Con este discurso recibía a cada grupo de prisioneros el subcomandante de Auschwitz, Karl Fritsch. Es horrible, son solo subtítulos. Y no exageraba, cada día en el campo se convertía para los prisioneros en una lucha por sobrevivir en condiciones absolutamente insoportables. La mayoría de los prisioneros de Asvenjem sobrevivía solo semanas, pocos resistían más de 2 meses. Los nazis hacían selecciones frecuentes, enviando sin piedad a los débiles o enfermos a las cámaras de gas. Eran frecuentes los suicidios cuando los prisioneros, tras ser torturados, se arrojaban al alambre de púas electrificado. Los guardias y supervisores controlaban totalmente la vida de los prisioneros. A un prisionero podían golpearlo o incluso matarlo por una mirada de reojo o una palabra imprudente. A veces, los centinelas lanzaban pan a los prisioneros por diversión, causando estampidas. A veces, las autoridades organizaban baños helados para los prisioneros, lo que aumentaba las muertes por enfermedades respiratorias. Los prisioneros vivían en barracas sin ventanas, que prácticamente no los protegían del calor en verano ni del frío en invierno. No había baño. En su lugar usaban un balde, y en las barracas reinaba una terrible hacinación. En cada una había hasta 500 personas y solo 36 literas de madera, por lo que los prisioneros dormían de 5 a 6 en una cama. El mayor enemigo de los prisioneros era el hambre. Diariamente recibían un plato de sopa de verduras podridas, unos gramos de pan, un trozo de margarina y una taza de brebaje llamado café. Por la mala calidad de los alimentos, los prisioneros sufrían diarrea y, desnutridos, eran presa fácil de enfermedades infecciosas en el campo. Los Sonderkommandos tenían una situación especial. Retiraban los cuerpos de las cámaras de gas y los llevaban a los crematorios. Arrancaban los dientes de oro de los cadáveres, cortaban el cabello a las mujeres y clasificaban pertenencias. Los Sonderkommandos tenían mejor alimentación y privilegios, pero los nazis periódicamente eliminaban al grupo y lo reemplazaban. Los nazis buscaban eliminar la individualidad de los prisioneros del campo de concentración, les rapaban el cabello, les daban ropa idéntica y les tatuaban un número en el antebrazo izquierdo en lugar de su nombre. La situación de los niños prisioneros era especialmente difícil. No tenían las habilidades ni la experiencia para ocupar un lugar ventajoso en la jerarquía del campo y no eran lo suficientemente fuertes para el trabajo físico. Además, los niños sufrían más estrés que los adultos. Bebés y niños pequeños no podían sobrevivir.
Por lo general, los enviaban a las cámaras de gas inmediatamente al llegar al campo, muchas veces junto con sus madres. Entre los prisioneros circulaban historias horribles, incluso para los estándares de Auschwitz, sobre bebés quemados vivos en los hornos del crematorio. Los niños judíos y gitanos casi no sobrevivían en Auschwitz. A veces sus padres los abandonaban para ocultar su nacionalidad. Pero esto casi nunca ayudaba, ya que era casi imposible que un niño sobreviviera en un campo de concentración sin un adulto. En total, más de 230.000 niños pasaron por Auschwitz y cuando el campo fue liberado, solo se encontraron 650 niños allí. El Ángel de la Muerte es una de las páginas más aterradoras en la historia de Auschwitz. Son los experimentos médicos que los nazis hacían en prisioneros indefensos. El encargado de este tema en el campo de concentración era el doctor Josef Mengele, quien recibió el apodo de Ángel de la Muerte por su crueldad. El doctor Mengele recibía personalmente los trenes con prisioneros que llegaban a Auschwitz. Él decidía qué prisioneros vivían y quiénes iban a las cámaras de gas, y ahí seleccionaba personas para sus experimentos. Se decía que estos experimentos monstruosos buscaban mejorar el tratamiento de los soldados alemanes. Los nazis también buscaban nuevas formas de esterilizar a quienes consideraban de nacionalidades inferiores. Muchos sujetos de prueba morían durante los experimentos, a otros los mataban al terminar y les extraían los órganos para estudiarlos después. En los prisioneros de Auschwitz se probaban nuevos medicamentos y los médicos principiantes aprendían a realizar operaciones quirúrgicas con ellos. A los prisioneros se les infectaba a propósito con enfermedades graves como malaria, hepatitis y viruela. Mengele hacía cosas horribles, como diseccionar bebés vivos, castrar a hombres y niños sin anestesia y esterilizar a mujeres usando radiación de rayos X. Este maníaco de bata blanca tenía un interés especial en los gemelos y en las personas de baja estatura. Por ejemplo, intentó crear gemelos siameses uniendo quirúrgicamente a gemelos normales. Los niños murieron sufriendo mucho. Mengele intentaba cambiar el color de ojos de los niños usando químicos. Se estima que sus víctimas fueron decenas de miles de personas. Desafortunadamente, después de la guerra logró escapar a Sudamérica. Los intentos de capturarlo y llevarlo ante la justicia no tuvieron éxito. La resistencia en Auschwitz. A pesar de las condiciones de vida monstruosas y la crueldad del régimen, los prisioneros de Auschwitz lograron resistir a los nazis, incluso de manera armada, y escapar. En octubre de 1944, los miembros del Sonderkommando que trabajaban en el crematorio iniciaron una verdadera rebelión. Lograron matar a varios miembros de las SS y volar uno de los crematorios. Algunos de los rebeldes incluso lograron escapar del campo, pero pronto fueron encontrados y eliminados. Antes del levantamiento, los rebeldes reunieron estadísticas sobre prisioneros exterminados y recopilaron testimonios de lo ocurrido en el campo. Este fue el único levantamiento armado en Auschwitz. La otra forma de resistencia fueron las fugas de prisioneros. Escapar de Auschwitz era muy difícil, pero había otro punto clave. Los familiares del fugitivo iban directo al campo de concentración y sus compañeros de barraca eran ejecutados públicamente como ejemplo. Sin embargo, se sabe de 802 fugas de Auschwitz, de las cuales 144 tuvieron éxito, 327 fugitivos fueron capturados y del destino de otros 331 no se sabe nada. En conclusión, Auschwitz es el símbolo más aterrador de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Nos muestra lo que sucede cuando un pueblo se considera superior a los demás. Parecería que, después de haber pasado por todos los horrores y atrocidades de la última guerra mundial, la humanidad debería volverse más sabia y nunca permitir que algo así vuelva a suceder. Por desgracia, con el paso de los años, las terribles imágenes del pasado se desvanecen y surgen nuevos Führers que le dicen a su gente que son excepcionales y elegidos por Dios. Y de ahí a que aparezcan nuevas cámaras de gas no hay mucha distancia. Hasta luego a todos.